TV. Si se está preguntando cuál es el impacto que tiene en el bolsillo del venezolano el aumento del denominado bono de guerra económica a $60 y el Cesta Tickets a $40 y cómo afectará esto también la inflación en Venezuela, quédense allí porque ya está con nosotros la economista Tamara Herrera para ponernos en contexto y brindarnos un análisis sobre lo que han sido estos anuncios. Buenos días, gracias por su tiempo, bienvenida. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Un gusto. Tamara, mucha gente se está preguntando en este momento qué significa este aumento, cómo se ve reflejado en el ciudadano común, tomando en cuenta el costo de la canasta básica en Venezuela. Muy buena la pregunta porque tiene dos componentes. Una cosa es el aumento que se acaba de anunciar, que es, por cierto, solamente sobre el llamado bono contra la guerra económica y todavía no involucra al Cesta Ticket, que es el bono de alimentación de obligación legal para todo el país, o sea, para todo contratante de servicios laborales en el país. Ese no se ha modificado y nosotros pensamos que se va a modificar en el mes de mayo y va a recibir un aumento importante. La segunda parte de la pregunta, perdón, la primera parte de su pregunta es ¿cuánto es ese aumento? El aumento es importante en términos relativos al pasar de 40 a 60. Eso es un 25% de aumento que no es un asunto para nada despreciable. Pero la segunda parte de su pregunta es mucho más importante, que es no olvidar y tener muy presente que en términos de la suficiencia de ese ingreso, obviamente se queda muy corto de una canasta alimentaria que ronda, según donde haga las compras, entre 400 y 500 dólares al mes. Entonces, el desafío es lograr que la economía tenga la fortaleza para dar esos ingresos a los trabajadores, tener un salario mínimo, que aquí la palabra salario está intencionalmente omitida, por supuesto, pero si no se fortalece la economía, no va a haber la capacidad de hacer un salto que iguale a que llegue hasta al menos ese nivel de subsistencia que se requiere en una familia. Así que las familias tienen que sumar en ese esfuerzo. Va a haber un beneficio, es obviamente importante, pero obviamente también insuficiente. ¿Quiénes quedan excluidos con esta medida? Y más aún, ¿por qué se hace un incremento del bono y no un incremento del salario? En términos económicos, ¿qué significa esto? El gobierno ha venido trabajando una estrategia de ir aboliendo tácitamente, no explícitamente, el salario. Y la razón básica es que hay beneficios para los trabajadores formales, porque el bono contra la guerra económica llega a trabajadores y no trabajadores, formales o informales o desempleados, ¿ok? Eso es una diferencia importante y tiene un alcance más o menos amplio. En segundo lugar, el salario tiene beneficios, genera beneficios laborales vinculados al propio salario. Entonces, cuando se hace un aumento del salario base, genera unos choques de gasto público importantes que requieren de parte del gobierno para evitar que ese choque de dinero que entra a la economía se traduzca en un impulso sobre el precio del dólar. Lo que hacen, y si no tiene la capacidad de contrarrestarlo con divisas, vendiendo divisas de manera de contrarrestar ese choque, entonces se encuentra con el problema de una inflación que se le escapa de la mano, como ocurrió clarito en el mes de agosto del 2022. Por eso en el 2023 congeló el salario y se fue totalmente a concentrarse en aumentar el ingreso mensual de las personas, pero no el salario, porque le genera dos choques importantes en el año, uno en el mes de julio y agosto y otro a finales de año cuando se pagan las utilidades de todos los trabajadores del país. Ese es un perjuicio, es decir, ese es un componente de la estrategia antiinflacionaria que obviamente recae de nuevo sobre los hombros de los trabajadores del sector público.
El incremento en cuanto a la recaudación fiscal pudiese ser la estrategia del gobierno para cumplir con este aumento de los bonos. El gobierno ha estado aumentando no solo sus impuestos, digamos, sus impuestos propiamente por las tasas, por los mecanismos y ha hecho esfuerzos enormes de fiscalización, a veces no en la forma deseable, pero la recaudación de ingresos no petroleros, es decir, de la economía interna, ha mejorado muchísimo en este último par de años. Este año quizás no sea tan fuerte, por ejemplo, el pago del impuesto sobre la renta que ocurrirá desde ahora hasta finales de marzo, porque la economía del 2023 fue mala, el desempeño fue malo, de manera de que no puede haber necesariamente utilidades sobre las cuales generar un impuesto. Pero la recaudación ha mejorado, la fiscalización es muy agresiva, la presión tributaria es fuerte, y ese tema que traes a colación es muy importante porque una cosa es hacer cumplir la recaudación de impuestos y otra cosa es que esa presión tributaria sea desproporcionada para el tamaño y la fortaleza de la economía, y Venezuela está en una economía sumamente golpeada, prolongadamente golpeada y debilitada, y por lo tanto eso hace mucho más difícil el entrar. Y sobre todo la proliferación de impuestos y tasas que cobra el gobierno, lo que ha producido es un efecto colateral negativo, que es más bien uno de evasión o de no formalizarse en la economía. Entonces, hay quienes buscan que operaciones no sean registradas para que, por supuesto, no le generen tributos, pero también hay aquellos emprendimientos que dicen, no, yo no me voy a formalizar, yo empiezo a hacerlo. Entonces, ahí hay que hacer, las autoridades económicas tienen que hacer un apropiado balance, comparar con sistemas tributarios de otros países que no afectan tan pesadamente la gestión, porque Venezuela pierde competitividad. Las empresas venezolanas tienen costos altos y tienen precios, por lo tanto, para su subsistencia tienen que vender a precios que resultan no competitivos, y empieza a tener la propia guerra de la importación de bienes que resultan más baratos. Y eso no fortalece la economía, que es el objetivo máximo fundamental precisamente. Interesante lo que dices. Me gustaría conocer un poco históricamente cuáles son las decisiones que se han tomado para poder cubrir estos aumentos y cómo va a afectar esta medida al sector empresarial, porque como tú bien señalas, muchas veces estos incrementos caen bajo los hombros del sector empresarial, que debería incrementar los costos, y luego al ciudadano común, que es el que adquiere el producto. Sí, históricamente tu pregunta de nuevo tiene dos partes. Una, ¿cómo se financia? ¿Cómo va a hacer el gobierno para pagar este aumento si es a través de impuestos? Sí, por eso ocurre también en este momento, que es cuando empieza la recaudación, el periodo más fuerte de recaudación de impuestos del año. En parte lo va a cubrir, pero no todo va a lograr ser cubierto con impuestos internos, y se necesita del aporte de los impuestos petroleros. Si estos resultaran insuficientes, se recurrirá a lo que malsanamente, digamos, desde el punto de vista de finanzas fiscales, es el financiamiento monetario del déficit fiscal. Es decir, decirle al Banco Central, préstame, inventa esta cantidad de dinero que necesito para pagar. Y todos sabemos que eso, de nuevo, es un factor que alimenta la espiral inflacionaria. Entonces, actualmente ha mejorado esa recaudación entre petrolera y no petrolera, y todavía la segunda parte de tu pregunta es cómo afecta a la economía privada. Por lo pronto, no hay un efecto directo de esta decisión anunciada el 15, el lunes pasado, sino cuando si se afecta el salario base, que nosotros creemos que no va a ser tocado, y si se afecta el bono de alimentación, o llamado cesta ticket. Ese es de obligatorio cumplimiento, y allí incluso acaba de salir un video del ministro Torrealba, que de manera informal y muy llamativa ha señalado que incluso si no saliera en Gaceta la obligación de indexar el cesta ticket, es decir, vincularlo a las variaciones del dólar,
de todas maneras la empresa lo debe cubrir. Y es muy llamativo que una cosa que tenga fuerza legal no esté documentada en una gaceta oficial, como manda obviamente los principios institucionales de cualquier país. Esa ha sido como la exigencia de la mayoría de los sectores productivos de Venezuela, que se publique en Gaceta Oficial. Ahora, vamos a manejarnos por los diferentes escenarios. En caso tal de que se publique en Gaceta, ¿cómo va a afectar esto, por ejemplo, el sector informal de Venezuela y cómo puede ser la producción nacional competitiva ante estos incrementos? Bien, no se publicará en Gaceta, parece ser una decisión oficial y de todas maneras, aunque no se publique, ojo, que lo que quiero aclarar es el cesta ticket y el aumento que decida el gobierno probablemente en el mes de mayo deberá ser cumplido de todas, pero lo que se dice allí es que si varía el tipo de cambio, si el precio del dólar aumenta, está obligado a hacerlo aunque no se escriba en Gaceta esa parte de la obligación. Ya entiendo. ¿Ok? Claro. La indexación. Entonces, este tema de la indexación es muy importante porque se está haciendo cada vez más fuerte y es el atractivo de venta, por así, de aceptación que tiene el gobierno, a decir, yo te estoy prometiendo $60 al mes del bono contra la guerra económica, pero si hay una devaluación, tú vas a recibir la misma, el contravalor correspondiente en bolívares. O sea, no te vas a perjudicar. Y eso, por supuesto, implica que el gobierno tiene un compromiso y un objetivo muy fuerte, un incentivo importante de mantener bajo control ese tipo de cambio. Y para eso necesita tener dinero internacional, es decir, divisas, es decir, petróleo, es decir, que debe cuidar y propiciar sin provocaciones, buscar que se logre efectivamente a un aumento de los ingresos y un avance en las negociaciones de flexibilización aún mayores, porque de lo contrario no hay forma de facilitar aún más la recuperación de cierto bienestar en el país. Hay mucho trecho por recorrer. Claro, entiendo. Y de acuerdo a estas concesiones que se han dado en materia petrolera, ¿eso pudo haber dado un oxígeno para tomar estas decisiones? Es decir, cuando un gobierno asume un incremento de este tipo, ¿cuáles son los factores que debería tomar en cuenta para poder cumplir con este anuncio? Bueno, el gobierno se ha manejado incluso con este desafío de hacer prácticamente de extinguir gradualmente el salario de facto, no por supuesto escrito, pero ya en los decretos ni siquiera la palabra aparece. Eso es una de las cosas. Y segundo, bueno, está tratando de manejar las cosas dentro de su alcance y dentro de lo más conservador, hablando en criterios económicos, es decir, pagar lo que pueda pagar. De todas maneras, sabemos que va a tener que recurrir al financiamiento inflacionario, pero en menor proporción. Eso es, y por eso es que es tan importante que haya un fortalecimiento de la economía privada, para que sea capaz de proveer los tributos en la proporción apropiada a su fortaleza y de lo que necesita el país, y por supuesto la economía petrolera, que significa ponerse, por así decir, a derecho dentro y mantener ese ritmo de negociaciones que provean al país y que faciliten condiciones de vida, porque aquí hasta que no haya ingresos importantes, tan importante como el salario es tener los ingresos para mejorar el sistema eléctrico y el sistema de aguas del país y el sistema de salud. Esas cosas son fundamentales en ese orden, porque sin ello no hay la cadena de recuperación económica. Eso está imbricado. Y lo social depende mucho de esa recuperación económica, no solo de lo que está haciendo el gobierno en este año electoral, que es ir lo más directamente al bolsillo del venezolano y a proveerle alimentos subsidiados y cosas similares propias de los ciclos electorales. Cuando tú sales a la calle con este anuncio, ¿de qué manera va a reflejar un cambio en el ciudadano común cuando ve que todos los precios van incrementándose producto de la inflación? Es decir, en la realidad, ¿qué significa este incremento? En la práctica va a haber el desafío que tiene el gobierno ahora es lograr que la desaceleración, la pérdida de fuerza de la inflación continúe.
A lo largo de, sobre todo a partir de marzo del año pasado, eso se fue desacelerando y eso ocurrió gracias a diversos factores, a la posibilidad, como señalaba, de vender divisas que tuvo el gobierno una vez más o menos manejado el desfalco gigantesco que el propio gobierno anunció en enero pasado. Eso le permitió la puesta en orden de esas precarias finanzas y le facilita más o menos mejorar relativamente las cosas. La inflación no va a subir demasiado en este primer trimestre, ese es nuestro pronóstico. En total, en los 3 meses creemos que va a ser de 9%. Por supuesto que ustedes allá, eso les puede parecer escandaloso, pero para Venezuela la posibilidad de tener una inflación inferior a 200% y a 100% sería casi que una bendición. Ha costado muchísimo sacrificio con una política económica muy dura y muy cruda por ya un sexto año. Eso es un proceso muy lento y muy gradual. Es importante que el gobierno ponga en práctica con mucha mayor agilidad las decisiones que son las que propulsan la economía, no simplemente las decisiones de asfixia para que no haya demanda de dólares. Ese círculo hay que romperlo y hay que ponerse a crecer y hacer los cambios jurídicos necesarios para una inversión y una prosperidad y una confianza mínima para inversiones duraderas y no solo oportunistas. Tamara, siempre se dice que a los periodistas nos encantan las estadísticas porque nos permiten poner en contexto con números y entender un poco la realidad del país. No sé si se llevan estas estadísticas en Venezuela, pero ¿en qué lugar pudiésemos ubicar a nuestro país desde el punto de vista de su estabilidad económica en comparación con otros países de América Latina? Bueno, de nuevo tu pregunta tiene dos partes muy importantes. Uno, las estadísticas, que no son otra cosa que la rendición de cuentas, y ahí hay una deficiencia sistemática por diseño, y si se quiere saber por qué en Venezuela hay tan poca confianza para intervenir, justamente la ausencia de estadísticas y de la apropiada rendición de cuentas de todo lo que realiza el gobierno, que desde hace más de 20 años se cree que porque se verbalizan en un anuncio presidencial es suficiente. Se verbalizan, no, hay que documentar y presentar los detalles. Ahí hay deficiencia. Nosotros este año vamos a crecer, tenemos un estimado, el gobierno anunció que crecimos 5%, nosotros habíamos estimado 3%, nunca se sabrá, y no les interesa eso, pero eso perjudica todas las perspectivas de inversión y credibilidad que tiene que alimentar el gobierno. La segunda parte de la pregunta ya tiene que ver más como hacia dónde vamos a caminar. Y pienso que vamos a seguir en un tránsito muy lento de recuperación y Venezuela necesita crecer con más fuerza. Hay una parte de la pregunta que se me pasó ahora, si me la repites. No, ¿cómo está la economía venezolana si se compara con el resto de los países de América Latina? Bueno, porque se ha hablado de los éxitos en la economía y se ha hecho comparaciones, por ejemplo, con la economía de Argentina. Entonces, bueno, quisiera saber de manos de un especialista cómo estamos ubicados. Ya, bueno, yo la palabra éxito la elimino porque este es un proceso que no ha concluido. Una cosa es mejorar o no seguir hundiéndose. Es muy distinto a tener éxito. Y eso tiene que estar claro porque hay urgencias apremiantes para nuestra economía y a nuestra población en general. Entonces, es un proceso de mejora extremadamente lento y costoso. Con respecto a otros países, hay unos países de América Latina que puedes ver Costa Rica, puedes ver otros que pueden ser envidia. Otros son situaciones espantosas, como la situación que ha venido sobrellevando Argentina, que es un ejemplo que citas, donde se acumulan distorsiones terribles de índole que derivan de realmente políticas populistas muy irresponsables, no sostenibles, y después vienen esta especie de péndulo al otro extremo que entonces tiene que aplicar medidas radicales de una sola vez que no son toleradas por la sociedad o en vez de ser toleradas son también saboteadas. Entonces, la perspectiva ahí de un acuerdo luce
de un éxito luce muy difícil, y ahí lo político y la capacidad de la sociedad de entenderse y converger es fundamental, como en cualquier otro país. Casos como Ecuador, por ejemplo, son sencillamente espantosos, Venezuela tiene que ponerse alerta porque, por supuesto, hay muchos signos en común con respecto a países que pierden esta gobernabilidad o el control del propio gobierno sobre la calma de la sociedad. ¿Cuándo un gobierno debe ajustar el cinturón y tomar en cuenta la posibilidad de hacer una reducción del gasto público? Bueno, Venezuela, este gobierno no ha hecho otra cosa a lo largo de los años. Es decir, no es que ha dejado de crecer, sino que ha sido justamente, se sacrifica el salario, ha postergado incrementos a lo largo de los últimos años, ha reducido el tamaño del Estado, ha sido una repeler o expulsar tácitamente los empleos porque simplemente no se corrige el ingreso y es insuficiente, la gente se retira o tiene varios turnos de trabajo y se complementa. Eso es lo que tácitamente ha ocurrido y es lo que ha permitido, ya que no tienen la capacidad de atraer inversiones, tienen que recurrir a enfatizar más la disciplina fiscal. Y lo lógico sería que tú fueras mucho más decidido, claro, y con coraje de cambio de hacer las cosas que atraigan las inversiones confiables, duraderas, que pienses en el país y no en tu posición personal, quizás de demasiado orgullo, por resumir una palabra lo más inofensiva posible, pero lo importante sería realmente lograr eso. El gobierno ha estado controlando el gasto, eso no quiere decir que no ha crecido, este año va a crecer con fuerza, pero como ven, tiene que dosificarse. Si, por ejemplo, el sueño de todo gobernante es proveer los mejores salarios, punto. Ahora, hay quienes los hacen irresponsablemente y dan lo que no se puede pagar, y entonces generan una espiral inflacionaria que nos llevó a la hiperinflación, y otros que ya aprendieron la lección que no pueden hacer eso y tienen que dosificarlo. Entonces, ese proceso hay que hacerlo mucho más rápido, fortaleciendo precisamente la economía, atrayendo inversiones con una institucionalidad clara. Gracias por este análisis el día de hoy y por tomar el tiempo para explicarnos cuáles serían los escenarios complejos por demás de lo que representan estos anuncios en materia económica. Feliz día, ha sido un placer y será hasta un próximo contacto. Muchas gracias a ustedes, un placer. Estábamos conversando con la economista Tamara Herrera sobre estos anuncios que hizo Nicolás Maduro en materia económica.